viene a denominar cretinismo. Tiene las 6 P's del cretinismo: palidez, cara hinchada, que vendría a ser la puffy face, protrusión de la lengua, desarrollo pobre cerebral, panza o abdomen abultada y protrusión del ombligo. Entonces, estas 6 P's caracterizan básicamente el cretinismo. Por lo tal, si nos acordamos de las 6 P's, ¿cuáles serían las alteraciones clínicas? Palidez, Si tiene un pobre desarrollo cerebral, hay retraso mental intenso. Si tiene palidez, ¿qué es afectado? Los vasos sanguíneos. Si tiene la cara hinchada, edema, rasgos faciales toscos. Si tiene básicamente protrusión del ombligo, ¿cómo creen que están las vísceras? inflamadas, como dilatadas. No, tiene visceromegalia. Pero generalmente en los bebés se caracteriza la visceromegalia. ¿Por qué creen que nacen más gorditos? Que nacen más gorditos. A ella no le gusta. Ok. Es importante saber porque si una madre tiene un desarrollo, tal vez del bebé en su etapa gestacional también, con un déficit metabólico, le va a causar alteraciones. El mixedema dentro del hipotiroidismo generalmente afecta a niño mayor o adultos con ralentización física y mental. Entonces, el mixedema también muchas veces se confunde con lo que es un deterioro psicológico y mental pronto. ¿Qué sucede? Que básicamente una persona de 40 a 50 años, si no se le detecta hipotiroidismo con mixedema, piensan que ya por algún trauma infantil tiene este deterioro. Ahora, ¿qué sucede? Se los digo por experiencia personal de mi abuelito. Hace años mi abuelito cayó del segundo piso de la casa y cayó de cabeza. Entonces, nadie lo revisó. Él estuvo en cama reposando 3 días. Mi abuelita no lo llevó al médico porque no tenían. Y pues, básicamente, alrededor de los 50 más o menos, 50 y algo años, empezó a tener un deterioro. Sucede que antes las personas no acudían al médico también porque no tenían dinero o porque básicamente no tenían el servicio. Entonces, poder diagnosticar básicamente hipotiroidismo antes con mixedema era bastante complicado. Todos lo confundían, como con mi abuelito, con antecedentes traumáticos. Se ha golpeado su cabeza y tiene un deterioro por eso. Pero cuando hablamos de hipotiroidismo, básicamente son alteraciones bastante notorias. Ahora aquí tenemos un dibujito. Básicamente, la ralentización física y mental, también con la macroglosia, es perjudicial para este paciente. Ahora bien, hay alteraciones bastante evidentes, de las cuales el mixedema es tratable, se diagnostica prontamente. Pero caso contrario no se diagnostique, va a evolucionar hasta tener un deterioro completo del paciente. ¿Cómo diagnosticamos el mixedema? Análisis de laboratorio esenciales, siempre el TSH como método más sencillo. TSH alta es igual a hipotiroidismo primario. TSH no alta, hipotiroidismo secundario.
Por eso es determinante un estudio del TSH. Tiroiditis. Que varios pacientes suyos están presentando tiroiditis. Evidentemente el prefijo itis significa tiroiditis. Muy bien. Entonces tenemos tres: tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis granulomatosa de Kervain, tiroiditis linfocítica subaguda. Ahora bien, Natalie Dadeiva, ¿qué sabes de la de Hashimoto? Gigi, Hashimoto. Dylan, Hashimoto. Lo mismo. Quizás Ok. podría. Todo lo que dice en la diapositiva, no hemos averiguado más. Entonces, bien, la causa más frecuente, hipotiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto, perdón, estaba leyendo, es enfermedad autoinmune con destrucción de tiroides, insuficiencia tiroidea gradual y progresiva. Básicamente va destruyendo entonces a la tiroides. Sucede que cuando se destruye una parte hormonal tan importante, hay desequilibrios mucho más importantes. Más prevalente entre los 45 y los 65 años y afecta más a las mujeres. Entonces, dijimos que había un incremento tanto de hiper como de casos de hipotiroidismo. ¿Cuál será la patogenia de Hashimoto? Gloria. Perdón, ¿qué? Anomalías en linfocitos T reguladores o exposición de antígenos tiroideos. Es como es una enfermedad autoinmune que va Aumentar a 2 pasitos de volumen para que escuchen los demás. una enfermedad autoinmunitaria como va destruyendo, atacando lo que es la glándula tiroidea. Esta puede inflamarse y sobreproducir lo que son las hormonas T3 y T4 y a medida que vaya avanzando. Abimelech, ¿estás de acuerdo? Creo que es más por un factor, como dice ahí, Ya. debe ser expresado por un factor genético. Generalmente en la gráfica describe un factor de muerte básicamente celular tiroidea. Apoptosis es muerte celular programada. ¿Esta es programada? Sí, es problemático. Necrosis no puede ser necrosis. Sí es apoptosis. Entonces, bien. Muerte celular por citocinas. Activación excesiva del TH1 que producen factor... Ah, no, perdón. ¿Qué es INF? Y que activa macrófagos y dañan folículos. Generalmente, ¿dónde se activan las citocinas? Básicamente lo que es la quimiotaxis, o sea, para la señalización. ¿Eso? En las células endoteliales. Eso. Entonces, bien, ¿qué sucede básicamente? Tiene que producirse un factor de muerte promedio que vayan afectando a las personas entre 45 y 60 años. Si hablamos básicamente de la morfología,
tenemos un aumento en el tamaño de la tiroides. Y si hablamos de un nivel de placas, vemos básicamente una sobrepoblación celular. ¿Y por qué creen que hay tanta población celular? Porque evidentemente estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Van a haber neutrófilos, asumo, porque estamos hablando de una inflamación. Exactamente. Y entonces, ¿qué van a hacer los neutrófilos, monocitos, linfocitos? ¿Qué van a hacer justamente a nivel de la tiroides? Linfocitos. Van a empezar a eliminar las células y por esto hace la reacción empiezan a proliferarse más y más para intentar compensar, pero no se puede. Bueno, Pero no se eliminan completamente esas células ¿Por qué? porque está eficiente el sistema. O sea, no produce lo necesario para destruirlas y que sigue. Puede producir cáncer. Muy bien. Generalmente la diapositiva lo explica. Entonces, José, ¿qué dice la diapositiva? Un poquitito más fuerte. Aumento del tamaño de tiroides con capsulizantes y separación de células adolescentes, principal la fibra muscular con transmisión para la ventosa, como titulares, células plasmáticas y ciclos primarios de células. Folículos atrofiados y metatizados con células de Golgi, células intracranianas y plasma central del glúteo y residencias especializadas población linfocítica heterogénea que son características de tiroiditis. Gracias, José. Existe un aumento de tejido conjuntivo intersticial y la fibrosis no sobrepasa la causa. Entonces, como le estaba diciendo Eliana, bien resumido, sucede eso. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la tiroiditis de Hashimoto? Si hay tanto infiltrado, básicamente, de células blancas, esta es una normal, una tiroides normal, y esta es la de Hashimoto. Entonces, ¿qué estamos viendo de diferente? Aumento de tamaño. Descubran las de diferencias. Doctor, menciona que en la tiroiditis de Hashimoto no se presenta dolor, o sea, solamente es un crecimiento indoloro de la tiroides. Entonces, si esta podría darse como consecuencia, o sea, si es una tiroiditis, itis se refiere a inflamación, inflamación no viene como que asociada con el dolor. No, hay muchos factores que no se asocian. Sí. Por si acaso, no todos los procesos inflamativos constan también de dolor. Es progresivo. Mujeres, ¿entre cuánto dijimos? 45 y 65 años. Entonces, generalmente, si hablamos de 45 a 60, ahora estamos viendo que la papada aumenta, básicamente igual dependiendo de la ingesta de comida, el cuello crece y no se nota. Entonces, no acuden hasta que prácticamente tengan sintomatología. Es un desarrollo igual progresivo. Ahora, ¿cuál será la sintomatología? Primeramente, cansancio, somnolencia, resequedad en la piel, lengua agrandada, macroglosia, sensibilidad al frío, estreñimiento, rigidez muscular, menstruaciones irregulares, uñas quebradizas, depresión o problemas de memoria, tiroides hinchada y debilidad o dolor en la sensibilidad muscular. Yo creo que es difícil igual de identificar porque lo asocian a la... Ay, ya me fue la palabra. Menopausia. A la menopausia. Otra pregunta, doctor. ¿Qué son las células de esas células de Las células de Hurtel son células especializadas tiroideas. Pero ¿qué sucede? Se las desconoce como básicamente cuerpos extraños. Por eso los anticuerpos van a ir a tratar de fagocitarlas. Es como decirles, las células de Schwann mencionadas son parte
básicamente de un trayecto neuronal. La pregunta, en este caso, ¿cómo aparecen los síntomas? ¿Aparecen todos repentinos o digamos? No, igual son progresivos. ¿Por qué se confunden? Que una mujer tenga sensibilidad al frío estreñimiento, después la rigidez muscular, pero estamos hablando entre 45 a 60 años, Asocia la edad. entonces también se va confundiendo. Como bien lo decía Eliane, también la parte de la menopausia, menstruaciones irregulares. Si hay irregulares, en 3 meses puede venir una. Uñas quebradizas. Pero generalmente, ¿qué sucede con las damas? Siempre se están pintando. El esmalte de la uña hace que la uña se endure, que se fortalezca. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras más se pinte la uña, que las uñas se vuelvan quebradizas, es muy poco probable. Si quieres ponerte, ponte el esmalte sin brillo, para que no te digan nada. Con brillitos. Bueno, esos gustos ya son tuyos, no se puede hacer nada al respecto. Ahora bien, cuando la persona acude, básicamente, cuando tienen debilidad, dolor o sensibilidad muscular. Básicamente el cansancio no repercute. ¿Por qué? Porque creen que debido a la edad ya les está llegando cierto grado de actividad limitada. Entonces, las caminatas o cualquier actividad que realicen ya les ocasiona un cansancio. Pero cuando empieza a doler, y no me refiero a un dolor simple, sino que cuando hablamos de sensibilidad muscular, hasta el más mínimo roce ocasiona dolor. Entonces, ahí va a acudir directamente al médico. Ahora bien, las personas con esta enfermedad tienen más riesgo de otras enfermedades autoinmunitarias, enfermedades no endocrinas y también están expuestos a mayor riesgo de desarrollo de linfomas B de zona marginal. ¿Qué es eso? Un linfoma. Oma es tumor. Linfa, tumor linfático. ¿Cómo puede ser un factor de riesgo para la diabetes tipo 1? Autoinmune. Alteraciones. Estás diciendo, No, pero más específico, como... o sea, está asociada con el debilitamiento muscular. A diferencia de la diabetes tipo 2, la de tipo 1 son más propensos a ser delgados y el hipotiroidismo se caracteriza por eso. ¿O no? Ah, no, es al revés. El hipertiroidismo, ¿no? A ver, pensemos un poquito. Como el sistema inmunitario ya está dañado, entonces es más proporcional a que se reparta a diferentes partes del cuerpo y empieza a hacer como otras son, por ser alteraciones genéticas. Doc, como ambas son asuntos de metabolismo basal, entonces ambas influirían una en la otra, en todo caso. ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, sí, entonces, o sea, digamos, en la diabetes se va a ver afectando también los carbohidratos y en la que sería tiroides, bueno, tiroides, pero eso también, como hace rato conté, el colesterol y la diabetes tipo 1, tipo 2, aumenta el colesterol, entonces, o sea, había síntomas compartidos, por así decirlo. Entonces, se complementan, ambos son los metabolismos y las mismas cosas que causan, igual pueden repercutir una en otra. Doctor, hasta donde yo sé, la diabetes tipo 1 es también conocida como diabetes autoinmunitaria. Entonces, como las personas que tienen tiroiditis de Hashimoto tienden a tener ese riesgo de enfermedades autoinmunitarias, entonces por eso es que desarrollan una diabetes tipo 1. ¿Sería que el mismo cuerpo empieza a desconocer en diferentes partes sus propias células y empieza a atacarlas pensando que son extrañas? ¿Se acuerdan que hablamos básicamente
de un deterioro del metabolismo basal, que también puede sufrir alteraciones. Estamos hablando de todo lo que significa la parte hormonal. Y más si hablamos de un factor inmunitario, es predisponente. Entonces, Nati bien lo decía y lo describía mediante básicamente una superposición. Si tenemos un factor autoinmunitario inicial, cualquier otra enfermedad que se dé con mayor prevalencia nos puede atacar prácticamente. Ahora, en la relación directa, ¿por qué se da? La diabetes es muy predisponente por factores genéticos. ¿Y la diabetes tipo 1 en qué clase de personas se da? En jóvenes, niños. Entonces, tiene mucha más predisposición. Se considera concomitante. Ahora bien, ¿por qué nuevamente entonces grupos eritematoso sistémico, miastenia graves y síndrome de Sjögren? El mismo mecanismo. Entonces, mientras nuestro sistema inmunitario esté mal, ¿qué? ¿Cuál es el síndrome de Ajá. ¿Alguien ha escuchado o ha leído síndrome de Sjögren? A ver, Busca a ver, Camilo, ¿qué es? ¿te lo leo? Por favor, porque atrás veo que están todos con celulares. Imagino que deben estar buscando eso. Si están jugando, si están haciendo otra cosa, les voy a empezar a bajar puntos, los tengo que celular en la mano. Dice, trastorno del sistema inmunológico caracterizado por la sequedad de los ojos y boca. En esta enfermedad, el sistema inmunológico del cuerpo ataca sus propias células saludables que producen saliva y lágrimas. El síndrome de Sjögren suele ocurrir junto con otros trastornos como la artritis reumatoide y el lupus. Es una manera resumida. Van a ir viendo a medida que vayan avanzando en medicina que hay personas que ya no pueden comer sólidos. Todo les tienen que dar licuadito y mojadito. ¿Por qué? Porque el síndrome de Sjögren no solamente afecta lágrimas, sino que también la producción de saliva. Ya no pueden ni siquiera producir un bolo alimenticio correcto. Pero como bien les decía, todo es autoinmunitario y la parte inmunológica es la que se compromete más. Entonces, hay ciertas enfermedades que son bastante complicadas. La tiroiditis granulomatosa de Kerman es mucho menos frecuente que la tiroiditis de Hashimoto, ocurre entre los 40 y 50 años de edad y se cree que está desencadenada por una infección vírica. Pero también se condiciona por un factor inmunológico. Entonces tiene una incidencia estacional máxima en el verano, aunque se han producido brotes asociados a virus Coxsackie, parotiditis, sarampión, adenovirus y otras infecciones víricas. Si hablamos de los virus como tal, siempre están mutando. Pero la tiroiditis granulomatosa de Kerman generalmente no es detectable a primer inicio, porque se confunde. Y además que las infecciones víricas, la parte médica siempre dice, dejemos que avancen los días, que el cuerpo se recupere porque es un virus. ¿Saben alguna manera de tratar los virus? Antivirales. Antivirales. Y este virus muta. Ha habido mutaciones. Todos los virus. Entonces, puede ser que se haga resistente. Y entonces no puede tratarlos. ¿Por qué crees que decimos que pasen los días? ¿Qué pasa con los virus? ¿Cómo los hacemos más fuertes? ¿Por qué hay la cepa ARI? Ella viene a ser la del COVID. Ella está en Brasil. Todos los virus mutan y siguen mutando.
Ahora, ¿cómo complicamos básicamente a la humanidad? Sucede que los virus se van a introducir siempre en sistemas inmunológicos debilitados. Siempre los virus van a ser oportunistas. Entonces, cuando hablamos básicamente de un factor inmunológico esencial de defensa, y no lo tenemos porque no comemos bien, no dormimos bien, estamos estresados y cualquier otra cosa, el virus nos invade, choca con cualquiera otra enfermedad que tengamos en el cuerpo, muta, cambia la estructura y sale. ¿Qué eso ha pasado? ¿Por qué creen que tenemos tantas cepas nuevas del coronavirus? Todos andamos estresados. Doc, entonces es como una persona ganando experiencia con cada hospedador. ¿Sí? No nos enfermamos, buscamos trabajo. En realidad, ¿qué sucede? De las 2.500 millones de enfermedades que hay en el mundo, tal vez más en la actualidad, sucede que todas han ido cambiando, mutando, y también porque el humano es el que hace variar diferentes cepas. El humano, al querer controlar básicamente la producción de una enfermedad, lo que hace es la violentiza. Y al violentizarla mutan y cambian su estructura. Y es que nos vamos a morir algún día. ¿Sí lo has visto? Ahora bien, entonces, a diferencia de lo que sucede en la enfermedad autoinmune, como la respuesta es iniciada por el virus y no es autoperpetua, el proceso es limitado. La tiroiditis de Kervain básicamente tiene un periodo corto de estancia. Por eso también les decía que hay que dejar que progrese. Entonces el cuerpo va a ir a combatir y lo va a eliminar. Pero mucho depende del grado de inmunidad que tengamos. Entonces, Y digamos, si ya se tuvo, y si ya pasó, digamos, el periodo, puede ser propenso a que te vuelva a dar. sí. Porque es que te resfrías y te puedes resfriar otra vez al año, o en 3 meses, o en 2. Y se puede complicar en una tiroiditis, una pequeña. Sí. Lo vamos a poner así. Tienen su sistema inmunológico que va aprendiendo. Aprende de las veces que se resfrían, pero aprende a defenderse solamente contra esa cepa. Sin embargo, el virus en 3 días puede mutar 250.000 réplicas diferentes. Entonces, de las 250.000, una te defiende tu cuerpo. Y digamos, puede llegar al punto donde sabes cómo defenderte de una cepa, pero luego ya vienen más cepas, ya sabes defenderte. Puede ser que el cuerpo se olvide cómo defenderse de la anterior cepa. No, No. el cuerpo no se olvida. Aunque sean distintas cepas, tiene como una base para ya defenderse nuevas cepas mutadas, como el cuerpo, o como que se queda en blanco. Todos los virus guardan un ADN básicamente inicial. Entonces, sobre eso se trabaja. Ah, ya, o sea, el cuerpo que trata de trabajar sobre eso. Pues hasta cierto punto se puede decir que puede llegar a defenderse, pero no al 100%. ¿Sí? Ahora estamos. A ver, sucede que el cuerpo, mientras el virus se mantenga en el organismo, produce también un infiltrado inflamatorio crónico. Es por eso que hay alteraciones y también lo que es la sintomatología aparente. Entonces, básicamente, durante el tiempo que permanece este virus en nuestro organismo, nuestro cuerpo va a presentar una evolución clínica donde va a sentir inflamación tiroidea. Casi todos los pacientes tienen una concentración sérica alta del T3 y T4 y baja del TSH durante la fase de 2 a 6 semanas. Entonces, generalmente se les pide, y hay muchas veces que el médico se complica, porque ve T4 y T3 bajas, pero el TSH durante la fase de 2 semanas, sérica alta del T3 y T4 y baja del TSH. Entonces, resulta que para confundirse básicamente de las otras alteraciones,
tenemos que conocer bien T3 y T4. ¿Y qué será? Básicamente la sérica, concentración sérica. En sangre. Concentración en sangre. Concentración en sangre, pero también básicamente será suma de 4 y 3 o la producción total. Ahora bien, cuando hablamos de la tiroiditis linfocítica subaguda, se manifiesta por un hipertiroidismo leve, aumento del tamaño de la glándula con bocio o ambos. Generalmente la subaguda, ¿en qué pacientes lo podremos ver? En la separación. ¿En cuáles más? De edad media. De edad media, las que han dado a luz posparto. Donde aquí podemos ver un cambio. Donde bien, podemos ver que estos pacientes van a tener en un inicio tal vez un hipotiroidismo o al revés, hipertiroidismo, y después van a ir cambiando más. Por eso se denomina hipertiroidismo leve y posteriormente pueden evolucionar a un hipotiroidismo. Cuando hablamos de esta clase de tiroiditis, son desequilibrios totalmente compensatorios, donde dependiendo de la necesidad del paciente van a haber esos cambios. Pero si hablamos básicamente de la morfología, la tiroides tiene un aspecto microscópico o macroscópico normal, excepto un ligero aumento de tamaño simétrico. Entonces, el cuerpo tiene que compensar de alguna manera el desequilibrio que está generando. ¿Y cómo será que lo hace? Si está con un hipertiroidismo leve, porque por eso hay ese agrandamiento, ¿cómo será que pasa un hipotiroidismo? Por la inmunidad, puede ser, porque como hay hiper, tu cuerpo quiere controlarlo, pero se pasa de más, entonces es de hipo. Básicamente porque al estar comenzando con una inflamación, las células del sistema inmunitario, vamos a decir que se van a poner en contra. Entonces podríamos hablar de que, o sea, como dijo mi compañera, consecuencia de Una autoinmunidad, iniciando una autoinmunidad para controlar el hiper. O sea, desarrollar Pero- un hipotiroidismo. A ver, Eliana está procesando, ¿verdad? En un minuto. No sé qué llama para En este caso, sistémico o focal. Focal. Porque por eso es aguda. Subaguda. Ah. No se disemina. Ahí está bien. Solo es en una parte, se lesiona esa parte, pero por ende ya no hay más reacción. Pero luego, ¿Qué está en la parte posterior de la tiroides? La paratiroides. ¿Y cómo va a actuar la paratiroides en este caso? Mediante mediación celular. ¿Y cómo lo va a hacer? Directamente de manera focal. Ahora bien, la enfermedad de Graves, que Ángela me estaba comentando en casi toda la clase. ¿Qué es la enfermedad de Graves? una enfermedad autoinmune. Seguimos con autoinmune. ¿Nuestra clase hasta las 10? No sé. 45. 10:45. Muy bien. Sí, es un trastorno autoinmunitario. Muy bien. ¿Qué necesita que vamos a hacer ahora? Agradezcan a esos compañeros que no han leído. Nos vamos a poner en grupos de 5 y vamos a empezar a desarrollar.